Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más del curso de Máquinas Eléctricas 1. En el video anterior habíamos hablado sobre la importancia que cumplen las máquinas eléctricas en el sistema eléctrico de potencia, ya sea en la generación, transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica. En el presente video vamos a hablar acerca de las características comunes de las máquinas eléctricas. Vamos a dividir este tema en dos videos. Como primer video vamos a empezar a analizar, nos dice: para poder estudiar a profundidad cada máquina eléctrica ya mencionada, es necesario definir las características fundamentales de las máquinas eléctricas, y ellos son potencia, tensión, corriente, factor de potencia, frecuencia, rendimiento, campo magnético, ¿no? Vamos a analizar cada una de estas características, empezando por la potencia. Nos dice que la potencia se refiere a la potencia útil que entrega o produce una máquina eléctrica en sus terminales de salida. Así tenemos que la potencia útil, por ejemplo, en los transformadores y generadores, es la potencia eléctrica, ¿no? Es la potencia que se utiliza, ¿no? O sea, la potencia que entrega en los terminales de salida. ¿Y cuál es la potencia útil en los motores? Sería la potencia mecánica, ¿no? Porque es la potencia que va a ser entregada, ¿no? Mediante el eje del rotor, como ya hemos estudiado. Tenemos los siguientes tipos de potencia que definimos a continuación. La potencia nominal. ¿Qué es la potencia nominal? La potencia nominal de una máquina eléctrica es la potencia útil disponible que puede entregar o producir en régimen nominal, es decir, en condiciones específicas de diseño que han sido designados por el constructor y a los valores nominales respectivos, como son los RPM, o sea, la velocidad nominal, su corriente nominal, la tensión nominal, la frecuencia nominal, la temperatura a la que debe trabajar, ¿no? Cuando la máquina funciona en condiciones diferentes a las nominales, la potencia que entrega es llamada simplemente potencia útil o potencia de trabajo, ¿no? Hoy en día las máquinas eléctricas no siempre entregan su potencia nominal. ¿Debido a qué? Porque debido a que existen pérdidas, ¿no? Y también debido a lo que la demanda exige, no sé, lo que exige la carga. Así tenemos, por ejemplo, los siguientes casos. Si la máquina entrega su potencia nominal, o también llamada potencia máxima, se dice que trabaja a plena carga. Pero si no existe carga, o la carga es nula, es cero, ¿qué se dice? Que la máquina trabaja en vacío, ¿no? Cualquiera que sea su régimen de carga, o sea, cualquiera que sea lo que va, como se dice, lo que va a absorber esa carga de energía, también llamado la exigencia, o sea, cualquiera que sea la exigencia de la carga, una máquina eléctrica en servicio está siempre sujeto a generar pérdidas, como ya le había comentado, que se traduce en generación de calor, y por ende, ¿qué va a producir este calor? Va a producir una elevación de temperatura de sus partes, así puede dañar sus partes internas, ¿no? Otro punto es que cuando la máquina entrega su potencia nominal, ocurren en ellas pérdidas mecánicas, pero no se produce sobre elevación de temperatura que pueda dañar algunas de las partes de la máquina, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si la máquina está trabajando a potencia nominal, o sea, todo nominal, va a ocurrir pérdidas, pero solamente mecánicas, más no va a haber elevación de temperatura, por lo tanto no va a haber pérdidas en forma de calor, ¿no? Técnicamente es necesario mantener una temperatura admisible de trabajo que sea menor o igual a 75 grados, sustrayendo calor generado por las pérdidas mediante la acción de refrigerantes, como por ejemplo el aire, el gas, aceites, entre otros, ¿no? Esos son los distintos refrigerantes que pueden utilizar las máquinas eléctricas. En conclusión, ¿a qué llegamos? Que la potencia nominal de un transformador es su potencia aparente en los bornes del secundario, ¿no? O sea, en los bornes de salida. ¿Qué era la potencia aparente? Era voltaje por corriente, ¿no? Que la potencia nominal de un generador es su potencia aparente en sus bornes de salida, ¿no? Igualito, en voltajes y corriente. Y la potencia nominal del motor es la potencia mecánica disponible en el eje del rotor, ¿no? O sea, es la potencia mecánica que ha sido transformada mediante la potencia eléctrica, ¿no? Que va a poder accionar cualquier herramienta, ¿no? Por ejemplo, una moledora, una faja transportadora, ¿no? Esa es la conclusión que hemos llegado acerca de la potencia nominal. Ahora vamos a hablar sobre la potencia eléctrica, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan el concepto que hemos dado en circuitos eléctricos 1, que era potencia eléctrica? Habíamos dicho que era la rapidez con que un electrón puede trasladarse de un punto a otro, ¿verdad? Para las máquinas eléctricas vamos a tener la siguiente definición. Es la potencia aparente que involucra a la potencia activa, transformable a potencia mecánica, y la potencia reactiva, que va a ser la que crea el campo magnético de las máquinas eléctricas.
Entonces, vamos ahora a hablar sobre la potencia aparente, ¿no? Representada por la letra S. Nos dice que la potencia aparente es la potencia eléctrica total de una máquina eléctrica, que involucra tanto a la potencia activa como la reactiva, ¿no? ¿Cuál era la unidad de la potencia activa? El watts, ¿no? Y de la reactiva, el volamperio reactivo, ¿sí, no? Dice, sea máquina de corriente continua o de corriente alterna, ¿no? O sea, el concepto de potencia aparente va a ser lo mismo para una máquina de corriente en continuo o corriente alterna, ¿no? La potencia aparente es el producto ¿de qué? De la corriente por la tensión. Entonces así tenemos la siguiente fórmula, ojo, para máquinas monofásicas. Potencia aparente para una máquina monofásica es voltaje por corriente, ¿no? Pero nos dice que la potencia aparente es de una máquina polifásica balanceada. ¿Cuál es la fórmula? Dice que es el producto de la tensión de fase por la corriente de fase, ¿verdad? Y esto por el factor de fase K. Por ejemplo, en caso de un sistema trifásico tenemos una potencia aparente trifásica es igual al factor de K, que es el factor de fase por el voltaje de fase por la corriente de fase. Pero para trifásico es raíz de 3, por lo tanto la potencia aparente trifásica para las máquinas trifásicas es igual a raíz de 3 por voltaje de fase por corriente de fase. Ya lo que llamamos voltaje de fase, ¿se acuerdan cuando hablamos en circuitos eléctricos 2? Sistemas trifásicos, aquí era igual el voltaje de fase en conexiones en triángulo. El voltaje de fase era igual a ¿qué? Al voltaje de línea, ¿verdad? Y aquí era igual el voltaje de fase en sistemas en estrella. Aquí era igual el voltaje de fase, aquí era igual a el voltaje de línea entre raíz de 3, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con la corriente? Si la corriente de fase, aquí era igual cuando se trataba de conexiones en estrella, la corriente de fase era igual a la corriente de línea. Y en conexiones en triángulo, la corriente de fase era igual a la corriente de línea entre raíz de 3, ¿no? Depende de la forma de instalación de conexión, vamos a poder reemplazar los valores y así obtener la potencia aparente, ¿no? Nota, nos dice, para el sistema monofásico, el factor de K es igual a 1. Por eso que en la anterior fórmula simplemente habíamos dado voltaje por corriente, ¿no? Bien. Nos dice, en corriente alterna, las unidades ¿cuáles son? Para la potencia aparente. Para corriente alterna son el volamperio, el kilovolamperios o el megavolamperio, ¿no? Y para corriente continua, ¿qué son? El watts, el kilowatts y el megawatts, ¿no? ¿Por qué para corriente continua es esta unidad? Porque en corriente continua simplemente la tensión no va a variar, ¿no? Y solamente hay potencia activa más no reactiva, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar acerca de la potencia activa representada por una W, ¿no? W por la unidad, el watt, ¿no? Nos dice que esta potencia es la parte de la potencia eléctrica que realmente es útil, o sea, que se transforma en el accionamiento mecánico, ¿no? Potencia mecánica o viceversa, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que la potencia activa, por ejemplo, en un generador es útil. ¿Por qué? Porque la va a transformar en un motor la va a transformar en potencia mecánica, ¿no? O viceversa, que la potencia activa va a ser en forma de potencia mecánica en un generador va a ser transformada a potencia eléctrica, ¿no? O sea, es la potencia útil la que sí se va a poder transformar en otro tipo de energía. En corriente alterna, si las tensiones y corrientes son sinusoidales, la potencia activa es el producto ¿de qué? De la potencia aparente por el factor de potencia, sea monofásico o trifásico. Así tenemos, aquí era igual la potencia aparente, ¿no? Aquí era igual, vamos a ver acá. Para potencia activa monofásica va a ser la potencia aparente, nos dice por el factor de potencia. La potencia aparente aquí era igual a voltaje por corriente, por el factor de potencia por el coseno de phi. Y para potencia activa trifásica, aquí era igual la potencia aparente, raíz de 3 por voltaje por corriente, ¿no? Y por el coseno de phi, ¿no? Donde phi es el ángulo de desfase entre voltaje y la corriente y está dado por lo siguiente. Aquí tenemos el ángulo de fase, ¿no? Entonces el ángulo phi va a ser igual a el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, ¿no? Y de aquí ya depende si es positivo o negativo, ¿no? Ya depende, como hablamos en circuitos 2, ¿no? Si la corriente se adelanta al voltaje, si el voltaje se retrasa a la corriente, si están en fase, ¿no? Bien. Ahora, en corriente continua, ¿a qué va a ser igual la potencia activa? Nos dice, la potencia activa, sí. Dice, debido a que las corrientes y tensiones no varían, es lo mismo decir que la potencia activa va a ser igual a la potencia aparente, puesto que el ángulo de desfase aquí va a ser igual a 0, ¿no? Porque para cualquier instante de tiempo, la tensión va a ser la misma, no va a variar. Entonces, al no variar, el coseno del ángulo, o sea, el coseno de 0 va a ser igual a ¿qué? A 1, ¿no? Por lo tanto, es lo mismo decir que la potencia aparente en corriente continua
es lo mismo que la potencia activa en corriente continua, y esto va a ser igual al voltaje en corriente continua por la corriente en continua, ¿no? Ya sea monofásico o trifásico, ¿no? Nos dice, las unidades de la potencia activa son el watts, el kilowatts y el megawatt, ¿no? Usted sabe que el kilowatt aquí es igual a 10 a la 3 y el megawatt aquí es igual a 10 a la 6, ¿no? Bien, ahora, para convertir la potencia activa dada en HP se usa la siguiente fórmula, ¿no? Que HP es caballo de fuerza, ¿no? Horsepower, ¿no? Utilizamos la siguiente fórmula. Para si nos dan, por ejemplo, una potencia activa en HP, por ejemplo, 10 HP, ¿cómo la pasamos a watts? Sería así, 10 HP por 746 watts entre N, donde N es la eficiencia de la máquina, ¿no? Entonces, aquí llegamos a la conclusión que un HP es igual a 746 watts. Entonces, con esta fórmula nosotros podemos convertir la potencia activa en HP en sus unidades, que es el watt, ¿no? Ahora vamos a hablar de la potencia reactiva, representada por Q. Nos dice que la potencia reactiva es la característica propia de las máquinas de corriente alterna, ya sean monofásicas o polifásicas, ¿no? En este caso trifásicos. La potencia reactiva para tensiones y corrientes sinusoidales es el producto de ¿qué? De la potencia aparente, esta vez ya no por el coseno como la potencia activa, sino por el seno del ángulo de fase, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer esta potencia activa? Va a ser usada para crear los campos magnéticos, tanto en el generador, en el motor como en el transformador, ¿no? Nos dice que la potencia reactiva trifásica va a ser igual a la potencia aparente por el seno, ¿no? O sea, raíz de 3 por voltaje, por corriente, por el seno del ángulo, ¿no? Y ustedes saben que es el ángulo phi, ¿no? Que es igual al ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Y cómo va a ser la potencia reactiva monofásica? Simplemente voltaje por corriente por el seno del ángulo, ¿no? Y en valores absolutos, ¿cómo podemos hallar la potencia reactiva, ¿no? Por ejemplo, si no tenemos como dato algunos de estos parámetros que intervienen en la fórmula. Simplemente de la siguiente fórmula. Podemos utilizar esta fórmula para poder hallar la potencia reactiva, ¿no? Que es igual a raíz cuadrada de ¿qué? De la potencia aparente al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado, ¿no? Ojo, esto en valor absoluto, o sea, utilizando sus módulos, ¿no? Por ejemplo, si la potencia aparente es 10 ángulo de menos 15, solamente usamos acá 10 al cuadrado. Si acá la potencia activa es 150 watts, 150 al cuadrado. Y así podemos utilizar nosotros la potencia reactiva, ¿no? Esta forma, ¿de dónde se ha obtenido? Del triángulo de potencia que habíamos visto en el curso de circuitos eléctricos, ¿no? Bien, ¿cuáles son las unidades de la potencia reactiva? Son el volt amperio reactivo bar, el kilovolt amperio reactivo kilobar y el megavoltio amperio reactivo, no megabar, ¿no? Cada uno por sus unidades, no 10 al cubo, 10 a la sexta, como es el caso del mega y el kilo, ¿no? Bien amigos, ese ha sido todo por este primer video acerca de las características comunes de las máquinas eléctricas. Ya en el siguiente video vamos a hablar acerca de la tensión, de la frecuencia, del factor de potencia. Quizás vamos a hablar también acerca del rendimiento o eficiencia, ¿no? Bien, eso ha sido todo por este video. Los espero en el próximo video. Muchas gracias.